Muy buenas amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y al vídeo en el que vamos a hablar de iPadOS 17. Una actualización que, bajo mi punto de vista, se ha quedado bastante justita. Esperaba bastante más. No sé vosotros si tenéis la misma percepción, dejádmelo en los comentarios. Pero bueno, en este vídeo, por supuesto, os voy a mostrar cuáles son sus principales novedades. La he instalado en mi iPad Pro, así que a continuación os las voy a mostrar. Antes os quiero mostrar esta hoja que es la de los iPad compatibles con iPadOS 17. De forma resumida os cuento que van a ser compatibles todos los iPad, exceptuando los iPad Pro de primera generación y los iPad de quinta generación, que son los que se quedan fuera con esta nueva versión. Y ahora pues comenzamos el repaso a las novedades de iPadOS 17 y empezamos con los widgets interactivos. Y es que ahora vamos a poder ejecutar acciones desde el propio widget sin necesidad de entrar en las aplicaciones. Por ejemplo, puedo ver mis recordatorios y pulsar sobre cada uno de ellos según los quiera marcar como completados. O también puedo encender las luces de mi casa o empezar a escuchar un álbum con el widget de música. Nos vamos ahora a la pantalla de bloqueo porque ahora es personalizable, al igual que ya podíamos hacer con iOS 16 en el iPhone. Desde esta pantalla ahora vamos a poder acceder a la biblioteca de fondos de pantalla para elegir el que más nos interese. Por ejemplo, podemos elegir uno de los nuevos fondos de la categoría caleidoscopio. Pero hay más, también tenemos nuevos fondos de pantalla de astronomía que nos muestran diferentes planetas y oye, lucen bastante bien en el iPad. Precisamente usando uno de estos os voy a mostrar cómo podemos personalizar también el tipo de letra para los números de la hora y también su grosor, pudiendo hacerla, mucho más finita y mucho más gruesa que lo que nos permitía hacer, por ejemplo, iOS 16. También han incorporado la posibilidad de añadir widget a la pantalla de bloqueo, algo que realmente, honestamente, no entiendo por qué no hicieron ya desde el año pasado. Y antes de cerrar el apartado de la pantalla de bloqueo, mencionar que las actividades en vivo también están ya disponibles en el iPad. Precisamente en el evento de Apple nos mostraron varios ejemplos con diferentes apps. Aquí estaréis viendo algunas. Precisamente dentro de esta retahíla de ejemplos, uno de ellos era de los temporizadores, y es que ahora vamos a poder activar varios temporizadores de forma simultánea y verlos apilados en la pantalla de bloqueo de nuestro iPad. En fin, una grandísima novedad. También contamos con una nueva aplicación en el iPad, la app de salud, la cual ya es conocida por todos en el iPhone, pero que desde luego en el iPad luce genial, porque de un primer vistazo vamos a poder ver todos los apartados y todas las gráficas. Algo que se agradece porque en el iPhone es cierto que parece como que les falta espacio, ¿no? Ahora iPadOS 17 ha mejorado también su compatibilidad con archivos PDF, y es que ahora va a poder detectar de forma automática los campos rellenables y utilizar el autorrelleno para completarlos rápidamente. Esta funcionalidad además también es compatible con los documentos que escaneas tú mismo con la cámara del iPad. También nos hablaron de que ahora los PDF se integran aún mejor dentro de la aplicación de notas. Por ejemplo, ahora vamos a poder expandirlos en una vista de ancho completo para poder revisar el documento rápidamente y también realizar anotaciones cómodamente utilizando el Apple Pencil. También se beneficia, por tanto, de las opciones colaborativas de la app de notas. Por ejemplo, si tenemos un PDF abierto y alguien realiza una anotación, si estamos compartiendo ese PDF o esa nota, vamos a ver en nuestro iPad cómo también se sincroniza esa anotación. El organizador visual que se estrenó en iPadOS 16, con esta nueva versión ahora nos da una mayor flexibilidad con la posición y el tamaño de las ventanas. Si sois de los que usáis el iPad conectado a un monitor externo, que sepáis que si este monitor tiene cámara web, vamos a poder utilizar la cámara web de ese monitor como fuente de cámara para realizar videollamadas por FaceTime o aplicaciones de terceros. También anunciaron mejoras en Freeform. Esta ahora cuenta con nuevas herramientas de dibujo y también con una nueva funcionalidad llamada Seguir, que lo que hace es seguir a un colaborador mientras este va interactuando en la pizarra compartida. Pero hay más novedades, porque al final iOS 17 es una versión hermana de iPadOS 17 y por tanto iPadOS 17 tiene muchas de esas novedades que comenté en mi vídeo de ayer. Os hago un resumen muy rápido. Por ejemplo, en la app de mensajes ahora contamos con una nueva interfaz más simplificada para ver todos los complementos de la app. Simplemente pues ahora podremos darle a un iconito de más que hay en la esquina inferior izquierda y desde este pues veremos complementos como por ejemplo los stickers, y es que ahora vamos a poder crear stickers desde dentro de la propia app de mensajes utilizando nuestras fotos. Otra cosa que también tiene el iPad son las mejoras para el teclado que se anunciaron con iOS 17. Hay dos principalmente, aunque en España solo vamos a poder disfrutar de una. Y es la relacionada con las palabras autocorregidas que están subrayadas temporalmente para que sepas lo que se ha cambiado y puedas volver a la palabra original con un solo toque.
La otra mejora, esta va a estar solo disponible en inglés, y es la predicción de las palabras que el sistema entiende que vas a querer escribir antes de terminar de escribirlas, para que así con un simple toque puedas completar una frase sin necesidad de escribirla hasta el final. La app de FaceTime, también en el iPad, nos permite poder dejar un mensaje de vídeo o de voz a un contacto que también tenga, por supuesto, iOS 17 o iPadOS 17 y que no te haya podido coger la llamada. Yo en este vídeo no os lo puedo mostrar porque prácticamente ninguno de mis contactos tiene la beta instalada. Por supuesto, contamos también con las mejoras de accesibilidad que os mencioné en el vídeo de iOS 17 y que os voy a dejar, por supuesto, como vídeo recomendado después de este. Es decir, la funcionalidad de voz personal, que lo que nos permite es crear un modelo de nuestra voz para poder utilizarlo para leer texto y que suene por los altavoces del teléfono o durante las llamadas telefónicas. También el modo de detección con la lupa dentro del apartado de VoiceOver, que nos permite identificar textos u elementos y que el sistema nos diga de qué se trata. Y también la opción de acceso asistido, que nos permite simplificar la interfaz del sistema para hacerla mucho más fácil de entender y sobre todo de navegar para personas que puedan tener dificultades cognitivas, ¿no? De todas formas, insisto, revisar el vídeo de ayer donde hablé un poquito más a fondo de estas funciones, pero que ya avanzo, vamos a hacer vídeos dedicados muy pronto. A ver si funcionan un poquito mejor porque en estas betas todavía van un poquito regular. También la app de mapas del iPad nos permite poder guardar mapas sin conexión. Esto viene ideal para poder recurrir a ellos sin necesidad de internet. E incluso lo bueno es que cuando luego te conectas a una red Wi-Fi o de datos móviles, si tienes un iPad con red de datos, se van a poder actualizar de forma automática. Imagínate que te has descargado el mapa de Madrid y el mapa se ha actualizado. Bueno, pues se te descargará también para que tengas localmente guardado el mapa ya actualizado. Y Apple esto no lo comentó en el evento, pero AirDrop también va a permitir poder terminar una transferencia que estemos enviando a otra persona, incluso si nos alejamos del rango de acción de AirDrop. La descarga, digamos que se va a terminar gracias a una conectividad de Internet, es decir, los dos dispositivos necesitarían estar conectados a la red y también que estén con la sesión iniciada en iCloud, algo que prácticamente todos tenemos. No obstante, esta funcionalidad no estará disponible de salida, sino que estará disponible a finales de año, tal y como dice en su web. Y así a grandes rasgos estas serían las novedades de iPadOS 17. Es posible que me haya dejado alguna, pero las principales son las que he mencionado. Es posible también que de aquí a que salga la versión final haya alguna nueva, pero no os preocupéis porque cuando salga la versión final haremos una review a fondo, ya mostrando todo, por supuesto, y con más detalle. Deciros que al final, mi opinión es que creo que Apple está cuidando mucho los saltos que hace en iPadOS precisamente para no cruzar la línea y la frontera que le separa al iPad del Mac. Entiendo que es complicado, cada vez el iPad es más capaz, ya incluso comparte los propios chips y lógicamente dotarle de muchas capacidades al iPad va a hacer que posiblemente la línea de negocio del Mac se pueda ver afectada, ¿no? Bueno, no sé si es por esto, pero es la única conclusión a la que podría llegar y que me justifique el por qué Apple no da ciertas funcionalidades que muchos usuarios piden, como por ejemplo una mejor gestión de archivos o incluso una mejor gestión de los accesorios que conectamos al iPad. Imaginad, poder elegir la fuente de micrófono desde los ajustes, en fin, y otras muchas cosas que muchos usuarios me han pedido en los comentarios, pero bueno, no quiero hacer el vídeo más largo. Precisamente podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión, que estaré muy atento. Por mi parte, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y activad la campanita si queréis que os avise cuando subamos nuevos vídeos y nos vemos muy pronto con más. Porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!